Algunos probablemente me conozcan, algunos no me conocen, pero siempre pongo este slide digamos, como obligatorio, como para que, no sé, si quieren contactarse conmigo, si quieren, nada, conocer un poco más de mi persona, ahí hay algunos datos y después al final de la charla igual los vuelvo a poner. Probablemente, nada, qué sé yo, lo más importante me parece es el repo que tengo acá, digamos, digamos, tengo varios repositorios ahí y el código que generamos acá, o sea, lo que vayamos a hacer, de hecho, ya está allá y tienen para verlo, descargarlo, hacer lo que quieran con él. O sea, obviamente no vamos a escribir full código, o sea, no vamos a escribir una solución de punta a punta hoy, pero, digamos, como para tener una idea, pero con eso pueden ir al repo y bajar el resto de algo que vamos a ver funcionando de forma completa, digamos, una solución de forma completa. Y la otra cosa es que tengo un canal de YouTube, suelo subir videos, hace mucho que no subo porque nada, una cuestión de tiempo y por dar charlas, pero también hay material que por ahí es, digamos, ajeno al tiempo, o sea, puede perdurar y no necesariamente, digamos, no toco necesariamente temas, digamos, trending, sino que cuestiones más generales de desarrollo de software. Así que mis dos recomendaciones principales. Lo demás, nada, es puro cartelito nada más, pero no suma ni el resto. La otra cosa que contarles un poco, lo decía Oscar, para los que estuvieron escuchando al principio, antes de empezar la presentación, es de que yo vivo en Nueva Zelanda hace ya casi 5 años y acá es sábado y son las 9 de la mañana, así que nada, ustedes están terminando el día, yo estoy empezando un nuevo día y como hace 5 años que vivo en Nueva Zelanda, si bien he vivido muchísimo, muchísimo tiempo en Argentina, obviamente he vivido en otros países de Latinoamérica también, pero así que probablemente el acento todavía me quede, pero el principal problema de vivir en un país de habla inglesa, o por lo menos que se habla otro idioma, es de que cada vez me cuesta más hablar en castellano, así que si empiezo a tener, nada, si de golpe empiezo a tirar palabras en inglés, es porque no me acuerdo las palabras en castellano, así que les pido disculpas por eso. Así que levanten la mano o me cachetean o lo que sea, digamos, nada de eso. Así que vamos a lo que nos trae hoy, o por lo menos lo que les quería compartir, y que seguramente ustedes han escuchado bastante, pero que en la actualidad, cuando digo en la actualidad es a medida que vamos avanzando en el tiempo, de los últimos 10 años probablemente, cada vez más el concepto de inteligencia artificial, machine learning, computer vision, e incluso justamente NLP o NLP, que sería Natural Language Processing o procesamiento en el lenguaje natural. ¿Ven? Ahí tenía un problema de poder decirlo en castellano. Es que como cada vez tenemos mejores, digamos, algoritmos, hay más gente investigando el tema, hay más gente tratando de entender cómo mejorar todos estos conceptos, generando nuevos algoritmos, nuevas fórmulas matemáticas, todo este tipo digamos, de cuestiones que le dan sustento a inteligencia artificial, machine learning y demás. Entonces, y además también tenemos cada vez mejor hardware, tenemos mejores servicios, tenemos servicios distribuidos que podemos usar, que antes, no sé, hace 20, 30 años era muchísimo más difícil poder conseguir y demás. Entonces, cada vez toma mucha más preponderancia, cada vez eh, lo tenemos mucho más presente. Entonces, seguramente lo han escuchado y nada, digamos, lo tienen presente y lo han podido, digamos, ver o usar o lo están usando todos los días sin por ahí ni siquiera nada, prestar atención o darse cuenta de que estamos hablando de NLP en este caso. Entonces, nada, una definición bastante, bastante simple. Esto lo saqué de la página IBM. IBM tiene bastante información interesante en relación a esto. Y que básicamente lo que es procesamiento del lenguaje natural
justamente es una rama de la inteligencia artificial, o del concepto del estudio de inteligencia artificial, que está enfocado específicamente en entender y procesar el habla, el habla es, digamos, las palabras escritas, ¿no? O sea, lo que nosotros escribimos. Si bien también hay una rama que intenta identificar cuando nosotros estamos hablando y demás, pero principalmente nace con esta idea de poder leer, o digamos, poder simular lo mismo que hacemos nosotros como seres humanos, que es teniendo un texto escrito, tratar de entenderlo, que de alguna forma es lo que se hace, por ejemplo, con computer vision. Si no digamos, si no conocen mucho sobre el concepto, de hecho hemos dado varias charlas con el MOOC sobre el tema, así que hay unos videos grabados, vayan al canal de YouTube y lo pueden ver ahí, donde más o menos seguimos el mismo concepto, mientras que, por ejemplo, en el caso de Computer Vision, tratamos de hacer que la computadora entienda, y uso comillas porque hay todo un concepto ahí atrás, entienda lo que está viendo, o sea, simulando lo mismo que hacemos nosotros con nuestros ojos. En el caso de NLP, lo que estamos tratando de hacer es de que la computadora entienda lo que tenemos escrito. O sea, que pueda identificarlo, como decía al principio, de la misma forma en como nosotros lo hacemos como seres humanos. Entonces, y obviamente tenemos una cuestión inversa, o digamos, no inversa, sino que podríamos decir que los inputs, la entrada es el texto escrito, lo procesamos, hacemos que la computadora lo entienda, pero también tenemos parte de lo que es NLP, que es tomar algo que la computadora puede producir y que lo saque como output, como texto escrito que tenga sentido para un ser humano, por ejemplo. Que ha habido bastantes noticias sobre el tema hace bastante tiempo, como una inteligencia artificial escribe una canción o un poema o un libro o un paper o bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, todo ese tipo de cosas que, bueno, justamente entran dentro del marco de NLP, que es eso, es producir algo que nosotros como seres humanos nos le da sentido, tiene sentido. Algo que hay que hacer eh, bastante énfasis es que NLP en el ámbito del software no tiene nada que ver con programación neurolingüística, no, que nada, que no voy a emitir mi opinión sobre eso, pero que es una pseudociencia. Así que no tiene nada que ver y nada, es otra cosa. Así que como para tenerlo en cuenta, que se pueden confundir los términos, porque, y lo quería aclarar porque cuando invité al evento, varias personas me dijeron, ay, qué bien, vos que has estudiado psicología, vas a hablar de NLP. Y no es eso, no es programación neurolingüística. Así que eso. Así que cuando hablamos justamente sobre NLP, específicamente, hay como ciertas tareas o ciertos conceptos que se espera que NLP pueda hacer. ¿Sí? Por ejemplo, algo un poco lo decía recién en el slide anterior, por ejemplo, es el reconocimiento de el habla. ¿Sí? O sea, básicamente es agarrar el habla y traducirla en texto. ¿Sí? Y esto, de nuevo, lo vemos todos los días. Si nosotros, por ejemplo, usamos no sé, consumimos contenido en YouTube en inglés o en algún idioma que no sea el nuestro, que no lo entendemos, y vamos al closed caption, hay una opción ahí que nos permite traducir en tiempo real, por ejemplo. Y básicamente lo que está haciendo ahí es, digamos, podríamos atribuirlo a una rama de NLP, que es ir en tiempo real, entender lo que está diciendo, o sea, tratar de entenderlo y poner los closed caption. Adicionalmente, podría estar traduciéndolo a nuestro idioma, por lo tanto, tenemos una cuestión adicional de NLP que está por ahí más abajo. Así que ahí tenemos una aplicación, de nuevo, sumamente veloz, rápida, moderna y más cuestiones. ¿Sí? La otra la otra parte es lo que se llama speech tagging o partes, digamos, o sea, identificar partes de esto para entender qué es lo que está pasando. O sea, traté de encontrar, de buscar algo en castellano acá, pero no, nada, a veces, digamos, en inglés o en otros idiomas, eh, nada, es más fácil encontrar este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos la primera frase que dice, I can make a paper plane, que dice, puedo hacer un avión de papel, contra What make of car do you own, que dice básicamente que le está preguntando qué marca de auto
es el que tenés vos. La palabra o el verbo make, digamos, en uno es un verbo y el otro es un sustantivo. Sí, ya hasta me perdí eso, pero la misma palabra en el caso de inglés puede ser utilizada de forma diferente. Entonces, parte, digamos, de estas tareas, de estos conceptos que tiene que hacer la NLP es poder identificar que en este caso la palabra make tiene diferentes significados dependiendo el contexto en el cual está, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la siguiente tarea, que es entender, por ejemplo, qué significa el concepto completo. Por ejemplo, en este caso, make the grade o contra make a bet, que digamos, el primero es como obtuve una buena nota o digamos, lo pude hacer correctamente, y el otro es hice una apuesta, ¿sí? O sea, mientras que uno es obtuve una buena nota, el otro es pude hacer una apuesta o hice una apuesta o apostar, digamos. Entonces, el, el concepto completo cambia incluso teniendo, digamos, es diferente al anterior, incluso teniendo el mismo verbo, ¿sí? Otra de las tareas, digamos, voy a ir un poquito lista a lista porque, o sea, es interesante entender todas las cosas que hay involucradas cuando estamos hablando en LP. Entonces, otra es justamente entender a través de las palabras que nosotros estamos escribiendo si eso significa, por ejemplo, digamos, ¿a qué está refiriendo? Por ejemplo, si yo digo, no sé, Buenos Aires, podría estar diciendo, me podría estar refiriendo a la ciudad o podría estar haciendo referencia a que hay, no sé, Buenos Aires de cambio, no sé, ¿sí? O sea, podría, incluso dentro del contexto, podríamos estar haciendo referencia a una ubicación en particular. O si hablamos, no sé, le decimos, en mi caso, Matías, tendría que digamos, el algoritmo NLP poder saber que Matías en el idioma X o bajo un contexto cultural hace referencia a una persona hombre o es usualmente usado como nombre asignado a una persona con género masculino, por ejemplo. ¿Sí? Y así, o sea, eso es un poco el tema de darle una entidad a las palabras que nosotros estamos teniendo. La otra la siguiente es, acá sí pude encontrar algo que es más fácil de poder llevarlo al castellano. Entonces tenemos, María tenía un corderito, ¿sí? Y después algo más que sigue dentro de la frase y ella estaba contenta, ¿sí? Entonces en este caso, María y ella, o sea, o ella, dentro del contexto de la frase, NLP tiene que entender de que en realidad está haciendo referencia a María, o sea, porque es, digamos, nosotros en nuestra cabeza nos resulta sumamente fácil entenderlo. Entonces, nada, tenemos que poder tener esa capacidad. El siguiente es análisis de sentimiento, que es justamente lo que vamos a ver hoy, o sea, el código que vamos a estar haciendo, que es en base a un texto, en base a una frase, o en base, digamos, digamos, a un escrito o algo escrito, tenemos la capacidad de cuantificar y darle una calificación al texto en base a un grado emocional, básicamente. ¿Sí? Por eso se habla de extraer las cualidades subjetivas, porque es algo que en realidad nosotros como seres humanos, de alguna forma estamos cableados para poder hacer ese tipo de cosas cuando hablamos del idioma, cuando incluso hablamos de expresiones faciales y demás, que eso, bueno, entra en otra categoría de machine learning y demás, pero tenemos que, digamos, hay una característica particular que es poder entender de alguna forma eso que es totalmente subjetivo digamos, porque va a depender de una persona, que un algoritmo tenga la capacidad de hacer exactamente lo mismo. O sea, decir, esta frase pareciera ser que hace referencia a algo negativo, ¿sí? O esta otra frase pareciera ser que hace referencia a algo positivo. O sea, como por ejemplo, no sé, pues yo podría decir, no sé, esta moto es, no sé, es excelente. Claramente estamos haciendo, es fácil de entender, estamos haciendo referencia a algo positivo. Pero podría decir, no sé, digamos, con algo muy antes de que me fuera de Argentina, por ejemplo, podría decir, esta moto es la masa. No sé si todavía se seguirá usando eso o no, pero al decir, esta moto es la masa, también estoy diciendo que está buena. O sea, que tiene algo positivo. Entonces,
también debería poder saber y decir, parece ser que está diciendo que es algo positivo. O, dependiendo del contexto, yo podría decir, y voy a decir una palabra, esta moto es la mierda, o es la mierda misma, ¿sí? Pero dependiendo del contexto, podría decir que esa frase puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, dependiendo con quién esté, digamos, cuál sea el interlocutor y cuál sea el contexto en el cual esté. Por ejemplo, si estuviese en alguna parte, digamos, no sé, en países de Latinoamérica puede resultar como algo positivo y en otros puede resultar como algo negativo, por ejemplo. Entonces, nada, eso es un poco lo que es el análisis de sentimientos, eh, o de sí, lo voy a traducir a análisis de sentimientos, eh, cuando estamos hablando en NLP. Y obviamente algo que les comentaba al principio, que es la generación de lenguaje natural, o sea, que es básicamente que lo que se genera texto escrito que tiene una estructura que un ser humano lo lee y tiene sentido, ¿sí? O sea, que tiene ciertas armonías, que tiene cierto significado y que nada, porque no es lo mismo decir, no sé, los androides que caminaban comiendo, cuando corrían, no sé, algo totalmente que va a ser disparatado, a algo que tenga sentido y que nada, que se pueda generar. Muchas veces lo vemos eso aplicado, por ejemplo, en chatbots digamos, por ejemplo, digamos, cosas con las cuales nosotros interactuamos como seres humanos y que pareciera ser que hay una persona por detrás, ¿sí? Entonces, eso es un poco la cosa. Entonces, de nuevo, cuando hablamos en LP, también hay que hacer una distinción entre sus subconjuntos. Una cosa que es importante destacar es que NLP es un subconjunto de, digamos, inteligencia artificial, y NLP también tiene un subconjunto de estos elementos. Algunos o básicamente de los que ya nombramos, digamos, ¿no? O sea, el entendimiento del idioma y la generación de idioma, digamos. Pero una cosa es procesarlo, otra cosa es entenderlo y otra cosa es generarlo. Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros estemos haciendo, dependiendo a qué puntos digamos, estemos atacando, a veces estamos moviéndonos en un área muy particular o en un área específica y hay herramientas y demás cuestiones para cada uno de eso. Entonces, si vemos casos de uso tradicionales, un poco ya los he estado nombrando. Por ejemplo, la detección de spam, que es básicamente eso. O sea, por ejemplo, Google, si ustedes usan algún detector de spam, más allá de tener cuestiones como, esta es una URL que suele, o un email que suele mandar spams, o ese tipo de cosas, también se puede hacer o se usa para hacer un análisis del contenido del mensaje y ver si entra dentro de una categoría de spam. Traductores, o sea, yo uso bastante Google Translator, a veces se me cruzan todos los cables y no encuentro la palabra en inglés o no encuentro la palabra en castellano, así que usás ese tipo de herramientas. Agentes virtuales como por ejemplo Siri o no sé, digamos, Alexa, o digamos estos que uno puede preguntarle cosas o hablar, interactuar, te entienden, ¿sí? Y te generan algo, digamos. O sea, pero obviamente la parte interesante o la parte que es específica de NLP es el entendimiento de qué hace ese agente sobre lo que nosotros estamos diciendo. Y chatbots y demás cuestiones que, bueno, hemos ido nombrando. Entonces, de nuevo, esto, NLP a veces es dentro de lo que es inteligencia artificial, machine learning y demás, es como uno de los hijos olvidados, o sea, del que normalmente se habla un poquito menos que el resto, pero que en realidad está mucho más presente que muchos otros, o por lo menos no es que sea más fácil de implementar, pero es como que estamos más en contacto de forma natural con estos elementos que con otros. O sea, digamos, no necesariamente todo el tiempo vemos, no sé, un robot que recolecta fruta en el medio del campo, por ejemplo. Pero sí estamos todo el día con el celular, y tenemos a los asistentes que tenemos ahí, o entramos a la página del banco porque no encontramos algo que hacer, y lo primero que nos salta es un chatbot y tenemos ahí el chatbot que tenemos que interactuar en vez de interactuar con una persona, por ejemplo. Entonces,
de nuevo, está sumamente presente en todo nuestra vida, a pesar de que no necesariamente la estemos usando, o sea, no estemos tan, ¿cuál es la palabra? Que estemos lo tengamos tan presente en nuestra cabeza, ¿sí? O sea, esa sería un poco la cosa. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo rápido, y cuando digo rápido no quiere decir que lo vaya a hacer, digamos, por cuestiones de vagancia, sino que debido a las herramientas que decidí usar en este caso, vamos a ver que es muy simple poder usar y crear una solución que por lo menos implemente análisis de sentimientos con muy, muy, muy pocas líneas. O sea, de hecho, el hecho de haber usado este tipo de herramientas como Node y JavaScript es que, así como, por ejemplo, no sé, podríamos haber usado Python u otros lenguajes que están más, digamos, en la vanguardia de lo que es inteligencia artificial, es de que uno de los objetivos de estos lenguajes y de los frameworks que se usan en este caso es la posibilidad de utilizar o de escribir cada vez menos código. No tiene nada que ver con lo que hablamos al principio con Oscar, pero de alguna forma la tendencia es a hacer, digamos, a que mientras menos código podamos escribir, mientras que estamos generando digamos, nuestras soluciones, va a ser más fácil o va a ser más rápido obtener un resultado. Entonces, en este caso, Node con JavaScript, obviamente, vamos a usar esta librería, que es una librería bastante conocida, que se llama NLP, Node NLP o Node NLP.js, y que nos provee un montón de servicios, muchos de los que están listados acá. Pero que nosotros vamos a agarrar solamente una partecita, que es la de análisis de sentimientos, y después vamos a usar Express, que es una forma fácil de generar una especie de API como para poder consumir ciertas cosas. Si ustedes usan, por ejemplo, Python, eh, nada, podrían usar Flask, o digamos, si usan, no sé, .NET, o sea, .NET, C Sharp, las clásicas APIs. Que de hecho, más allá de que obviamente van a tener que buscar una librería particular para poder usar y demás, porque no hay digamos, NLP no está, por lo menos esta librería, digamos, solamente funciona en JavaScript. Pero una cosa que quería decir es que con el concepto de esto de los lenguajes, de que todo va digamos, hacia escribir un poquito menos de código, es de que incluso si ustedes siguen y utilizan C Sharp, por ejemplo, van a ver que también el lenguaje cada vez está siendo más minimalista, con menos líneas, con menos cosas. O sea, es como una tendencia para poder no necesariamente tener herramientas de drag and drop, pero sí que sea más optimizado, más fácil de leer, más fácil de depurar y más cuestiones. Así que, por si quieren ir y buscar la librería, esta es la librería, NLP, Node NLP. Hace muy poquito, de hecho, me enteré hoy que habían sacado la nueva versión y hice una prueba y no me funcionaba, me asusté y dije, uy, y esto pasó hace media hora atrás, pero resulta que nada, que sí funcionó y que anduvo, así que podemos seguir usándolo. Así que nada, esta es la librería, altamente recomendable, es muy, muy interesante, muy buena. Tiene sus pequeños fallitos, o sea, no es perfecta, pero funciona bien. Funciona bien. Y obviamente vamos a ver eh, ciertas fallas en lo que vamos a hacer en algún momento, porque, de nuevo, no estoy yendo a crear el código, digamos, más optimizado, sino que simplemente vamos a tratar de usar la herramienta, y eso es todo. Así que tengo acá, nada, .NET Visual Studio Code y una consola, así que vamos a ver cómo, si no tienen experiencia con Node.js, vamos a hacer digamos, unos pasos más o menos rápidos como para crear un proyecto estándar con esto. Así que lo primero que voy a hacer es crear mi package JSON. Digamos, si escribo npm init, lo que hace es crearme, eh, ¿dónde tengo? Ahí, outlines. Oh, me faltaba. Eh, digamos, lo creé con sus valores por defectos.
digamos, donde, digamos, es como, de nuevo, si ustedes vienen de otros lenguajes, en el caso de .NET, es como, nada, es donde vamos a tener nuestras referencias y un poco la configuración de nuestro proyecto. Así que tenemos la configuración de nuestro proyecto y la otra cosa que tenemos que hacer es instalar Node NLP. Así que vamos a instalar Node NLP y esto nos va a generar la dependencia mientras instalamos el paquete de Node NLP. Esto va a tomar un ratito, no debería ser mucho. Y obviamente vamos a instalar la última versión. Acá nos va a generar un folder, una carpeta con el package JSON, o sea, o con todos los paquetes que nosotros estamos manejando. Ahí están los módulos. Y tenemos la dependencia. En este caso estamos obviamente usando la última. Así que, como hemos definido en esto, o sea, de nuevo, lo definí por defecto, pero si nosotros quisiéramos seguir más o menos el proceso o lo ideal de nuestra aplicación, lo que estamos diciéndole acá es de que nuestro punto de entrada se llama index.js, así que voy a crear lo mismo, index.js. De nuevo, nosotros, digamos, no voy a seguir necesariamente todos los procesos de cómo crear una aplicación en Node.js, porque no es el objetivo de la charla, pero si ustedes, digamos, de nuevo, son nuevos en esto y quieren seguir evolucionando su aplicación y quieren, no sé, generar una librería para NPM o quieren, no sé, crear un paquete para distribuir y demás cuestiones, estas configuraciones dictaminan cómo funciona, o sea, cómo debería comportarse, ¿sí? Así que simplemente por eso estoy siguiendo eh, esa idea. Así que ya tenemos nuestra librería, así que lo que voy a hacer es importar parte digamos, del analizador de sentimientos que tiene NLP, Node NLP, y vamos a poner esto, ¿sí? O sea, hay una clase, digamos, un parte de la librería, o sea, hay muchos más elementos, obviamente, que se llama Sentiment Analyzer, y lo importamos y lo deberíamos tener ahí. Luego, lo que vamos a hacer es, voy a crear un objeto de esto, ¿sí? De este analizador de sentimientos, y si ven que van apareciendo código automáticamente es porque tengo Copilot activado y la verdad que ayuda bastante en ese sentido. Así que vamos a inicializar, nada, vamos a inicializar el objeto y lo que le estoy diciendo en este caso es que vamos a usar el idioma inglés. Si vamos a la página un segundo, por acá abajo, en una de estas opciones, está soporte de idiomas. Y podemos ver, digamos, por qué es tan interesante la librería esta, es porque, digamos, tiene una lista de todos los idiomas que soporta, cuáles están, digamos, siendo desarrollados, cuáles son soportados por el analizador de sentimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, por ejemplo, podríamos usar español, pero nada, o sea, vamos a modo del ejemplo, digamos, de, de lo que estamos escribiendo vamos a usar inglés. Pero bueno, nada, podrían elegir otro idioma tranquilamente y ver, digamos, cómo se comporta y demás. Así que, digamos, eso es algo bastante positivo de la librería. Así que, nada, ahí tenemos, básicamente lo que tenemos acá es, digamos, hemos importado el analizador de sentimientos dentro, o que viene dentro de NodeNLP, y hemos creado un objeto, esto de nuevo, bastante estándar, con un parámetro que le dice el lenguaje que vamos a usar, en este caso es inglés. Si yo vengo acá, yo lo voy a ejecutar solamente como para ver si no me arroja ningún error ni nada, y nada, o sea, está funcionando. No está haciendo nada, pero está funcionando. Así que eso es algo positivo. Así que si vamos a lo siguiente, o sea, la siguiente parte que nos haría falta es decir, bueno, quiero que con este sentimiento o este objeto hay una opción que se llama getSentiment, ¿sí? Y le podemos decir que... Ups, costado que... claro, escribí mal esto.
Copilot, quiero que me hagas todo por mí, a ver si me ayuda. No tengo ganas de escribir mucho texto. Ups, a ver, ¿qué me dijo? Bueno, sí, vamos. Entonces, lo que le estamos diciendo es, al objeto le decimos que nos analice el sentiment de esta palabra que tenemos acá, ¿sí? Y cuando termine, le damos, o sea, mostramos los resultados, ¿sí? Así que voy a ejecutar de nuevo esto y vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que dice es que esto que dice I love this movie, básicamente, o sea, me gusta o amo esta película, lo que está diciendo es que el score es 0,75, tiene 4 palabras, tiene bla, 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 y el voto, digamos, obviamente está en inglés, que es lo que habíamos definido, el voto es positivo, ¿sí? Por lo tanto, claramente, si vemos esto, tiene sentido de que sea positivo. Vamos a ver qué dice. De nuevo, a veces no necesariamente funciona de la mejor forma, pero vamos a ver qué dice si ponemos esto. O sea, ahora estoy diciendo odio esta película, y obviamente, o sea, estoy yendo a los extremos, claramente, pero automáticamente me dice que el voto es negativo. Entonces, básicamente, 3 líneas de código y ya tenemos nuestro analizador de sentimientos, ¿sí? O sea, podría terminar la charla acá y decir listo, gracias. Eh, pero la realidad es de que es así de simple, digamos. O sea, no tenemos mucho más en ese sentido, ¿no? Alguien está requiriendo el control, pero no te voy a dar el control. Así que, nada, o sea, como podemos ver, digamos, 3 líneas de código y tenemos básicamente el analizador de sentimientos. Obviamente, vamos a ir un poquito más. O sea, dijimos que queríamos, por ejemplo, crear una especie de API en la cual nosotros podamos, no sé, enviarle información o enviarle texto y en base a eso que haga algo, ¿sí? O sea, o que lo analice de alguna forma. Así que lo que vamos a hacer es instalar Express de la misma forma como hicimos recién y nos debería agregar a Express dentro de nuestros packages. Entonces tenemos a Express y como les decía, Express, si están acostumbrados a cualquier eh, digamos, otro lenguaje, básicamente nos sirve para hostear o para generar una especie de servicio que nosotros podamos utilizar, digamos, que podemos exponer. Así que vamos a crear otra variable que nos traiga Express. Y yo tengo mis notas acá, así que vamos con esto. Vamos a decirle, vamos a crear la aplicación, vamos a decirle que lo haga en el puerto, no sé, 8080, ¿sí? Y, o sea, de nuevo, súper simple en ese sentido. Y por acá vamos a decirle que, nada, vamos a poner, no sé, ¿qué puede ser? Perdón. Post. Y le vamos a decir algo así como... sí, podría ser eso. O sea, lo que estamos definiendo acá sería como nuestro endpoint. Y cuando entre por método post a la ruta base, digamos, eh, vamos a hacer algo en particular. O sea, vamos a poder hacer alguna cosa en particular. Eso en particular, ups, que me estaba sugiriendo. Pero estoy dejando que me complete el código. Pero digamos, esa cosa en particular podría ser, por ejemplo, que haga el analizador de sentimientos. ¿Sí? Que de hecho, de nuevo, esto está muy lindo. ¿Sí? Lo hizo casi por nosotros. Voy a dejar esto afuera para no tener que crearlo todo el tiempo. Por lo tanto, esto no nos hace falta, ¿sí? Y vamos a dejar esto por acá. Podría ser una posibilidad, ¿no? Podría ser una cosa así. Esto no nos hace falta. Y esto claramente se está haciendo de forma, digamos, asíncrona, pero podríamos usar o alguna especie de, digamos, de await o cosas por el estilo. De momento simplemente vamos a decirle, ok.
¿sí? O sea, como para que devuelva este valor, ¿sí? Como para que veamos esto. Pero, de nuevo, lo que tenemos acá es la información que estamos obteniendo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto y si no me quedó nada en el tintero, vamos a ver. Ups, me faltó, perdón, me faltó inicializar la aplicación. El puerto. Y sí, escribió todo por nosotros, así que no tengo que preocuparme mucho en corregir lo que está haciendo. Entonces, bueno, nada, está ejecutándose en el puerto ese. Entonces, si venimos acá y, no sé, vamos a ver, voy a crear en Postman, voy a crear una nueva, vamos a poner esto, va a ser post, y le vamos a pasar, a ver, I love movies. Ups. El formato, a ver si nos permite. Pasa que el formato que estamos mandando va a depender de cómo le estamos pasando la información. Podríamos indefinido. Estamos mandando, vamos a mandar otra forma, a ver. Text. Hay cosas que las estoy haciendo en el momento, así que si falla. Que no le gusta. Sí. Igual esto no va a tomar. Vamos a ver qué es lo que está tomando del cuerpo primero. Vamos a ver qué está tomando del cuerpo acá. No importa, después lo vemos más lo vemos en una solución ya terminada. No, yo estoy simplemente escribiendo código. Oh. ¿Por qué no está el body? ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo. Algo estoy perdiendo, pero bueno, no importa. Algo estoy perdiendo. No, a poner esto de momento así, porque no tenemos el request. Voy a escribir simplemente esto para que el resto no dé error. Alguien abrió el micrófono, no sé si. Y. Sí, no está llegando. Oh. Y vamos a ver qué tenemos acá. O sea, lo importante es ver qué tenemos, qué está llegando. No está llegando nada. Ok. No, te decía si no te falta la sentencia de que la app use express.json. Ah, sí, tenés razón, totalmente. Esto es lo malo de escribir código on the fly. Altamente probable. Es altamente probable que sea eso. Vamos a ver. Sí, o sea, digamos, es el serializador que no está definido. Vamos a ver, voy a volver, vamos a ponerlo de nuevo. Prueba y error. Vamos a ver. Y vamos a enviar de nuevo. Ahí está. Sí. Entonces, vamos a decirle results, algo así. Y le podríamos decir por acá
Vamos una vez más. Perdón, este también falta. Ahí. Y vamos a ejecutar de nuevo. ¿Qué me text? Sí, me lo vimos al text recién, ¿no? Probablemente lo vas a tener que parsear y demás. Results. ¿Qué tiene results? No, un intento más, pero creo que se entiende el concepto. A veces depurar y demás. Recién lo estábamos viendo, ¿verdad? Ya no lo tengo. En fin, hay algo que me estoy perdiendo, pero debe ser porque es demasiado temprano. Así que no importa, no importa. Lo que vamos a hacer es, como para que tengamos algo más interesante como para explorar, es que, de nuevo, tenemos o lo importante de esto es, tenemos el analizador de sentimientos, que nada, lo ejecutamos. Tenemos la aplicación de Express, o sea, por lo menos estamos escuchando digamos, la petición. Es cuestión de darle una vuelta a cómo estamos capturando el resultado, cosa de que podamos hacer el análisis. Y nada, tendríamos esa aplicación. Si ahora vamos a algo un poco más interesante, un poco más complejo, seguimos básicamente con lo mismo, ¿sí? O sea, el mismo concepto. Tenemos nuestro analizador de sentimientos, tenemos digamos, nuestro express declarado, tenemos digamos, un poco lo que comentaban recién, que una de las cosas que faltaba, y una serie de endpoints, ¿sí? Una serie de endpoints en los cuales, nada, similar a esto, digamos, estamos mandándole un dato por posts, estamos capturando y haciendo ciertas digamos, comprobaciones para ver que tenga información. Y sí, esto nada, no importa. Después voy a ver por qué me estaba faltando. Y hacemos básicamente lo mismo, ¿sí? Hacemos básicamente lo mismo. O sea, tenemos lo que mandamos por post, hacemos el análisis de sentimientos, y en este caso, por el concepto específico de la aplicación, obviamente estamos devolviendo un OK, no importa qué es lo que pase, porque lo que estamos utilizando es una variable global que vamos a ir asignándole un voto en base al análisis que está haciendo. De nuevo, no es necesariamente la mejor forma de implementarlo, pero una vez que estamos haciendo el análisis, digamos, lo marcamos y marcamos a digamos, a ese elemento específico, le estamos asignando un voto más. Y ya vamos a ver para qué. Por el otro lado, tenemos también usando Express, esto es específico de Express, yo tengo definido una serie de páginas estáticas, una que se llama index, la otra que se llama control, un poco de JavaScript y demás, como para generar una página en la cual nosotros podemos acceder a como una especie de frontend, el cual nos va a permitir responder ciertas preguntas, y un backend en el cual nosotros vamos a poder ir viendo cuál es el resultado de ese análisis de sentimiento que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, el análisis va a ser sobre una serie de imágenes que las tengo listadas en este pseudo diccionario, el cual hace referencia a estas, bueno, 4 imágenes en particular, con sus imágenes, y vamos a usar la misma variable que está fuera de todo el contexto, y que la podríamos considerar estática, para ir sumándole negativos, positivos y demás, en base a esto que estábamos teniendo acá. Esto no es necesariamente la mejor forma de hacerlo, obviamente. O sea, deberíamos tener, por ejemplo, esto, dependiendo de dónde lo hosteemos, por ejemplo. Obviamente, si la aplicación, digamos, el hosting la pone a dormir o la mata y recicla la memoria, obviamente vamos a perder toda la información que hayamos acumulado acá. Lo ideal sería, no sé, tener una base de datos o una cosa por el estilo. Y, digamos, ir guardando la información ahí. Pero, de nuevo, para la funcionalidad es más que suficiente. Así que vamos a hacer más o menos lo mismo. Lo vamos a ejecutar.
Y en este caso, voy a ir a acá y vamos a ver la aplicación. Entonces, lo que tenemos es este simple frontend, que de nuevo está siendo consumido desde acá, y nos muestra una imagen y dice, bueno, escribí qué es lo que te causa esto. Por otro lado, lo que tenemos es esta otra, que lo que hace es para cada uno de los 4 elementos que tenemos, en base al analizador de sentimientos que hemos implementado, va a ir mostrándonos qué es lo que está pasando por este lado. Así que si yo pongo, no sé, I love this, ¿sí? Hacemos el comentario, fue, volvió, y lo que tenemos ahora es, nada, o sea, un positivo para este caso. Y nos va a ir mostrando las 4 imágenes hasta llegar a la última imagen, ¿sí? Si refresco, empezamos de nuevo y digo, I hate this duck. De nuevo, estoy usando frases muy simples como para ver que realmente falle. Entonces lo que tenemos es un voto que fue a lo positivo, un voto que fue a lo negativo, y digamos, tenemos una especie de control acá que nos muestra la cadencia o qué tan, digamos, apreciado es esto. Entonces, pero de nuevo, lo que estamos haciendo en definitiva es obteniendo, acá podemos ver las llamadas, está obteniendo para cada uno de los casos digamos, lo que se mandó, guardando solamente o contando solamente el voto que se obtuvo, nada más, y en base a eso, almacenándolo dentro de digamos, esta variable temporal. De nuevo, si yo paro la aplicación y la empiezo de nuevo, no va a funcionar. Así que, sí, de nuevo, disculpas por tratar de escribirlo on the fly y que nada, sé que no podemos perder mucho tiempo resolviéndolo, pero básicamente es la misma aplicación que tenemos acá abajo. Y que nada, podemos ver que efectivamente funciona, digamos. Lo que estamos simplemente mandándole de nuevo es perdón, esta información con el comentario, el target digamos, a la imagen que queremos hacerle referencia con ese texto, y obviamente ejecutando el analizador de sentimiento para contar más uno sobre ese voto. Por supuesto, si empezamos a analizar, el código va a fallar por un montón de lados, porque obviamente hay un montón de cosas extremadamente hardcodeadas, pero de nuevo, si reducimos las cosas que son simple control y demás, podemos ver que son muy pocas líneas de código las que realmente necesitamos para poder empezar a generar algo que tenga cierto sentido. Y que de ahí, nada, podemos ir mucho más allá, o sea, agregarle muchas más cosas sobre el analizador de sentimiento, que es lo que en realidad queríamos hacer. Así que, de nuevo, disculpas por el- la falla al principio, pero bueno, nada, la aplicación funciona y está ahí. Así que, como les decía, no va a ser muy largo. Esto es lo que tengo para mostrarles, porque de nuevo, si lo vemos desde este punto de vista, esta parte, digamos, de análisis o procesamiento de lenguaje natural, y específicamente el análisis de sentimientos, es una subcategoría de una subcategoría de una subcategoría, así que es algo sumamente chiquito, pero que en general el mundo de el procesamiento de lenguajes o de idioma, digamos, el procesamiento de lenguaje natural, es nada, es mucho más amplio y hay muchas más aplicaciones que pueden llegar a hacerse en base a lo que estemos buscando. Así que de nuevo les dejo rápidamente el slide y nada, dejo abierto como para preguntas, si hay preguntas, alguna duda, alguna cosa que podamos solventar. Voy a abrir los comentarios. Gracias Eduardo. De nuevo, mil disculpas por el hecho de que no funcione, pero es lo que uno trata cuando va haciendo eh, código rápido, pasan este tipo de cosas. Así que es como... nada.
Gracias, Maciel. Esteban. Perfecto. Sí, la librería está muy, muy buena. Muy, muy buena. La verdad que, digamos, también por eso quería un poco traerlas, porque me parece que es una de las más maduras. Obviamente, si ustedes usan servicios en la nube, por ejemplo, tanto Amazon, Google como Microsoft tienen sus propios servicios que también funcionan, pero a veces no queremos pagar por ellos, así que eso está bueno también. Al parecer, para otros lenguajes no anda porque da neutral. Sí, sí, ese es el tema. O sea, si nosotros ejecutamos, hay algo interesante. Y esto también lo he notado con inglés también. Si nosotros lo ejecutamos exactamente de la misma forma en como lo acabo de ver, a veces, o sea, no, bueno, a veces no, tiende más a tener este tipo de problemas la librería en particular. De nuevo, no es una tarea simple, pero la misma librería también tiene un modo de entrenamiento. Por lo tanto, es posible generar para un lenguaje en particular un entrenamiento para que dé algún resultado mucho más apropiado. Pero he encontrado, por ejemplo, con la misma librería, si bien generan mejores resultados en inglés, cuando empiezo a usar, por ejemplo, no necesariamente slang de acá, de Nueva Zelanda, pero una forma de expresarse particular que pasa acá en el inglés de Nueva Zelanda, con palabras de inglés, también suele dar neutral. O sea, y es porque, como veíamos ahí en la lista de las cosas que tiene que hacer digamos, o lo que comprende en el EP, es que no solamente analizar, digamos, entender qué es texto, pero también hay un montón de otras tareas atadas en las cuales tiene que entender el contexto, tiene que entender el país o el lugar. De hecho, cuando nosotros configuramos o podemos configurar también la región a la cual, no solamente el idioma, sino que también la región a la cual pertenece el idioma en el cual estamos queriendo analizar, eh, eso tiende a dar un poco un mejor resultado. Pero de nuevo, no es 100% perfecta la librería. Y ahí es donde uno por ahí tiene que empezar a analizar de ir a otro tipo de librerías más complejas o otro tipo de sistemas más complejos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la librería o los servicios que proveen los tres grandes en la nube suelen ser mucho más estables, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros necesitamos aquí ahora sí me sale, digamos, que sea mucho más certero el resultado, digamos, por ahí, porque digamos, es más de misión crítica o digamos, de ese estilo, nos conviene agarrar ese tipo de librerías. Este tipo de librerías son como para cuestiones un poco más generales, probablemente, que pueden tener un margen de error o una tolerancia un poco mayor. Así que, pero sí, 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 sí. Así que bueno, de nuevo, mil disculpas, no me gusta que falle ese tipo de cosas, pero bueno, nada, por lo menos pudimos verlo funcionando y espero que los conceptos se hayan entendido y espero que les sirva. Así que, de nuevo, yo no tengo mucho más que decir, hemos visto simplemente un subconjunto de un subconjunto, así que... dice José que en su compu no, sí, no sé. Cuando uno está en vivo, más de 5 minutos tratando de resolver un bug es una pérdida de tiempo, así que es preferible pasar el bochorno y listo. Así que nada, de nuevo, gracias y nos vemos la próxima. Gracias, perfecto. Genial, Gracias, muchas buen día. gracias. Abrazo grande. Hasta luego.